bendigo. Palabra del día. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Un mensaje del amor avivado de Jesús. Dice la palabra del Señor, segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. Bueno, ¿estamos en la lectura? Amén. Bueno, capítulo 11, versículo 1. Pero antes de arrancar, vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra, ¿cierto? Esta palabra inspirada por Dios. Vamos a decirle: Espíritu Santo, gracias por mi porción. Gracias porque en esta palabra hay vida. Gracias porque yo conozco a mi Padre, a mi Creador, a mi Salvador a través de ella. Y porque yo sé, Señor, fuerza iglesia, porque yo sé, Señor, que en ella hay vida, y hay libertad para mí. Te bendigo, Padre Celestial, bendigo tu Santo Espíritu, y bendigo a mi Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Buena iglesia. Entonces, yo no sé si tengo mucho eco, no suena como ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Entonces estoy respirando en el micrófono. Bueno, dice la palabra del Señor. Lleva por título David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo de Salem, que los reyes a la guerra. Estoy leyendo mal. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Dilo conmigo: David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concebió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. ¿Cierto? Versículo 13 dice: y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla,
y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso brías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Versículos más adelante, versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, repítelo conmigo, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Como la grita la historia, ¿no? Bueno, vamos a recapitular. ¿Quién era David? David era el rey, ¿cierto? David era un hombre que se sujetaba al Señor. David era un hombre que se conocía porque tenía una historia que había empezado años atrás. David había tenido una juventud en la que Dios había marcado su juventud. David había sido el que había derrumbado a ¿cómo estamos de Biblia? Al gigante, ¿cierto? David es el mismo que derrubó al gigante. Hoy en día ya era rey, porque Dios y el favor de Dios lo habían llevado a ese puesto, ¿cierto? David tenía acceso a todo, porque en esa época los reyes tenían acceso a todo, a mujeres, a tierras, a todo, ¿sí? Y aparte de que tenía el favor del Señor, era un hombre muy afortunado porque tenía poder y era rey. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto que sí? Dice la palabra del Señor que él tenía que estar en la guerra, pero ese día no fue y se quedó en su casa. Se asoma por la ventana y ve una mujer bañándose. De lo lejos, una mujer muy bonita. Esa mujer resultó ser esposa de un capitán de su ejército, ¿sí? ¿Y él qué hace? La manda a llamar. Y viene, como era el rey en su posición de poder, nadie se le negaba al rey. Y él se acuesta con la mujer, con tan gran fortuna que la mujer queda embarazada. Como la mujer queda embarazada, el rey dice, no, pues mandemos a traer al capitán que está en guerra al marido, que se acueste con ella. Si se acuesta con ella, ya el hijo viene a ser del marido, no mío. ¿Cierto que sí? Es una estrategia. Pero el marido, ¿qué hace? No va. Él dice, rey, ¿cómo se le ocurre? Estamos en guerra, yo como era dormir a la casa de mi mujer. ¿Cierto? Se queda en otro lado. ¿Sí? Y el hombre, como ve que no puede, que el otro no le colabora, entonces, ¿qué hace? Le manda una carta. Dice, llévale, mejor dicho, al que está a Joab, que es en ese momento el capitán, exacto. Y dice, llévale esa carta. Y en la carta, ¿qué le dice? Póngmelo en primera fila, que necesito que lo mate. Eso es lo que le dice en la carta. ¿Amén? Que lo abandone. ¿Y qué pasa? El hombre lo mata. ¿Sí? Y cuando el hombre muere, ya se podía quedar con la mujer del hombre, la trae, la hace su esposa, y felices todos, excepto ¿quién? Dios estaba contento. Muchos de nosotros somos creyentes, estamos metidos en el corazón de Dios, pero hay cosas que a Dios no le van a agradar, porque Dios no es ¿qué? No es injusto, y Dios no ama la injusticia, y no se va a placer, por más que usted sea de Dios, en las cosas malas que usted hace. ¿Sí o no? Ahí él estaba haciendo algo que era ¿qué? Desagradable ante Dios. ¿Cuáles pecados hizo? ¿En cuáles pecados cayó David en ese momento? Adulterio. Ajá. Adulterio y homicidio, mentira. Está violando. ¿Qué mandamiento está violando? Concierto para delinquir. Está violando el sexto mandamiento, no matarás. Está violando el octavo mandamiento, me corrigen si me equivoco. Sí, exacto. Está violando también todo el otro mandamiento, el noveno mandamiento. El primer mandamiento. Sí, y de paso el primer mandamiento. O sea, el hombre está transgrediendo la ley. Según la palabra de Dios, que si nosotros transgredimos la ley, ¿qué pasa? Eso genera condenación, ¿cierto? Eso genera muerte, eso genera pecado. Y cuando tú transgredes la ley de Dios, automáticamente tú le estás diciendo a Satanás, toma las llaves de mi casa. ¿Cierto? Cada vez que tú pecas, le estás diciendo a Satanás, tienes total autoridad para meterte conmigo. Y no solamente conmigo, ¿cierto? No solamente conmigo. Le estás diciendo, Satanás tiene total autoridad para que te metas con mi familia y con mi generación. Hoy les vengo a hablar de algo muy importante, iglesia, y se llama las maldiciones generacionales. ¿La habían escuchado?
La iglesia necesita ser libre en este tiempo de eso, porque hay gente que lleva cargas que no se imagina de dónde vienen. Y son malas cosechas, ni siquiera propias, son malas siembras de otros, ¿cierto? Son maldiciones por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice en Deuteronomio: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Si tú guardas los mandamientos, 1000 generaciones son benditas en ti. Pero si no los guardas, ¿qué pasa? Maldiciones. Lo contrario de las bendiciones son las Hasta la tercera y cuarta generación. las maldiciones, ¿cierto? Entonces, sabemos que Dios es bueno, sabemos quién es David, quién era David, y cómo ese acto de iniquidad recae sobre él. ¿Cierto? ¿Alguien sabe qué le pasa a David después de hacer semejante belleza? ¿No? Sale el profeta. Bueno, vamos nuevamente a la palabra del Señor. Vamos a 2 de Samuel, en el mismo libro, capítulo 12. Bueno, después de esto David se hace loco, no pasó nada, pero hay algo que se rompe en la relación de David con Dios, porque hay un pecado, amén. Como David era un hombre que conocía de Dios, él sabe que algo se rompe en su relación con Dios, ¿sí? Y David se hace loco y empieza pues a evadir la cosa, dice, bueno, de todas maneras pues solamente Dios me vio, casi nadie, ¿sí? Los otros no se dieron cuenta, y empieza a taparlo todo, ¿sí? Nadie sabe, nadie se enteró lo que pasó, solo la mujer y él saben lo que pasó, ¿sí? No había chismosos por ahí, y él era el rey, o sea que mucha gente le iba a tapar las cosas. Pero miren, vamos al versículo del capítulo 12, vamos al versículo 10. Bueno, no es tan importante que vamos a empezar desde el 1 para que tengamos el contexto completo. Natán amonesta a David. ¿Quién es Natán? El profeta Natán. Y dice: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo en su vaso y durmiendo en su seno, y la tenían como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que él que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te había añadido mucho más. Amén. Amén. Ya vamos para más adelante. Él viene por un ejemplo, ¿no? Dios es tan didáctico. Y le dice al rey David, Natán, le dice: imagínate que había un hombre que tenía muchos animales, y le llegó una visita. Entonces le llegó la visita, y este hombre tenía que atender a su visita. Y tenía un vecino, y su vecino que tenía un solo animalito. Y en vez de coger de sus muchos animales, le robó el animalito al otro y se lo hizo a la visita. ¿Y qué dice David? Se enfurece. ¿Quién hizo esto? Ese hombre merece la muerte. ¿Y qué le dice Natán? Que ese hombre eres tú. David tenía todas las mujeres que quería, y las mujeres que van al rey no son cualquier mujer fea, es una mujer muy bonita, y él se la tomó precis de la mujer a ella, y lo confronta. Y miren lo que pasa más adelante. Ustedes que son todos pilos, ¿en qué versículo quedamos? Bueno. ¿En el 9? Bueno, vamos al 9, ¿cierto? Sí. Dice: porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste
y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa. Repítelo conmigo. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, por el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová te ha redimido de tu pecado, no morirás. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. A mí me voló la cabeza cuando leí esto. Dice: hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Claro, porque enseña a la gente que dice: este no es el siervo de Dios, y hace iniquidad. O sea que su Dios también es inicuo como él, y hace maldad. Cuando tú pegas, haces blasfemar a los enemigos del Señor. Porque los señores van a pensar que Dios es malo como eres tú malo. ¿Sí o no? Ay, ese que es evangélico y que dice ser evangélico, vea, roba al otro. O sea que Dios es ladrón. No tiene una sociedad, claro que tiene una sociedad. Porque la gente no está viendo el evangélico, la gente está viendo el Dios que hay detrás del hombre. ¿Sí o no? Y la gente no lee Biblia, la gente lo lee a usted. Esa palabra me gustó mucho, se la escuché en una predicadora, no se me olvidó jamás. La gente no lee Biblia, la gente lo lee a usted. Y según lo que vea usted, va a tener una referencia de Dios, o del Dios que usted predica. ¿Amén? ¿Claro? Ok, bueno. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué pasa? El Señor se enoja contra David y le manda al profeta. Ya el niño había nacido y el profeta dice: hiciste esto, o sea, le revela todo. Y le dice: lo que tú hiciste en lo privado, el Señor te lo va a exponer en lo público. Y la espada no saldrá de tu casa, es decir, problemas vas a tener en tu propia casa. ¿Por qué? Porque él dejó entrar algo que no debió dejar entrar, y era ¿qué? El adulterio y la maldición. Iglesia, los problemas sexuales son altamente nocivos. Dígalo conmigo: altamente nocivos. Tener amante es un pecado tremendo. Estar en fornicación es una mala herencia. ¿Lo sabían? Ser idólatra trae ruina. Ser brujo, hechicero trae ruina. ¿Solo para usted? No, para las descendencias, para nuestras generaciones. Yo necesito que usted comprenda algo en esta mañana. Si usted está en pecado, ¿cierto? En cualquier área, es posible que sus hijos hereden ese pecado y caigan en exactamente lo mismo. ¿Sabían que cuando los papás no son casados, los abuelos no son casados, los hijos sí que menos se casan? Es una maldición. ¿Sabían que cuando los abuelos son brujos, las descendencias son pobres y caen en ruina por la brujería? Usted dice: pero porque todos somos pelados. En esta iglesia no, perdón. En esta familia nadie ha levantado la cabeza, no hay un profesional, nadie tiene plata, que hay nada. ¿Han visto esos casos o yo me los estoy inventando? ¿Los han visto? ¿Por qué? Porque si usted mira y escudriña su árbol genealógico, encuentra que los abuelos eran brujos, las abuelas eran idólatras, y hay una serie de malas siembras allá que usted está recogiendo por un castigo que Dios hace. Dios permite, que no lo hace, lo permite. Amén. La vida no solo consiste en lo que yo siembre, todo lo que yo siembre, Gálatas 6:7, que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero la Biblia también dice que todo lo malo que yo haga por generaciones, y usted dirá: no, pero es que yo conozco a Cristo. Amén. La maldición se rompe, pero la maldición, mientras no sea confrontada, mientras usted no diga exactamente dónde fue, mientras usted no pida perdón, mientras usted no sienta realmente dónde está este mal, créanme que usted va a seguir en maldición siendo hijo de Dios. David era hijo de Dios, pero aún así no se libró de la maldición. ¿Por qué? Porque hizo algo que manchó su generación.
Y yo les voy a mostrar cómo marchó su generación. Tiene el niño y el niño se muere. ¿Cierto? El niño se muere. El profeta dijo, este niño se va a morir y el peladito se murió. ¿Sí? Pero ¿qué pasa más adelante? Él tiene más hijos. Y tiene un hijo que se llama Absalón. Y tiene una hija que se llama Tamar, que según la palabra era hermosa. ¿Sí? Él, como es rey, tiene más hijos porque tenía derecho a varias mujeres. Tiene otro hijo que se llama Amón, ¿sí? Que vienen a ser medios hermanos de Absalón y Tamar. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? No me perdí esto. Y resulta que Amón se enamora de Tamar. Dice la palabra del Señor que él se enferma de amor y la termina violando. ¿Sí se acuerdan de la maldición? ¿Qué dice el Señor? Que tus mujeres serán ¿qué? El diablo se le metió en la casa. Dice, y el mal vendrá de tu casa. Entonces el hermanito viola a la hermana y le cuentan a David. ¿Un pecado qué? ¿Qué pecado es ese? Sí. Un pecado sexual. Por el adulterio venía un pecado sexual. ¿Lo cantan? ¿Y qué pasa ahí? Entonces Absalón le cuenta a David, David no hace nada, y Absalón dice, este hombre me las paga. A los 2 años lo mató, porque violó a su hermana. Entonces, tenía una hija violada, un hijo violador muerto, y otro prófugo. ¿Sí o no? Asesino. Entonces, pecado sexual, por el adulterio de él, muerte, asesino, porque fue un asesino, y su hijo también era asesino. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estamos hablando, iglesia, de maldición. ¿Por qué? Por algo que él dejó entrar. Cuando, a medida que nosotros estamos muy cerca de Dios, estamos muy cerca del filo. El hombre de Dios no cae como cualquier mortal en pecado. El hombre de Dios cae como caen las vajillas por él. ¿Conocen esas vajillas? Dicen que no se quiebran, pero tiene un tirado desde aquí. La vajilla por él queda vuelta a azúcar. Azúcar, ella no cae como cae la corona. Y es la vajilla más, una de las vajillas más caras. Cuando el hombre de Dios cae, no cae como cualquier mortal, cae para volverse polvo y azúcar. Eso pasó con David. Él cayó, él patinó, por la misericordia de Dios no se murió, ¿cierto? Pero cuando vino la maldición y vino la desgracia sobre su casa, fue con toda. Más adelante, ¿qué vemos? Absalón, su hijo prófugo, empieza a rebelarse contra el reino y es uno de sus principales cuchillos. Le quería quitar el reino al papá. Tanto así que el ejército de David le tocó matar al hijo. ¿Cuántos